guztioi, ondo entzuten da. Eta batez be eskerrik asko gure islariari. Gaur Pablo Iglesias Turriondeko gurean, Latinoamerikako eredu politikoari buruz hitz egiteko. Eta, oraintxe bertan Alexek egingo du aurkezpena, baina lehenago nolabait ekimena pixka bat aurkeztu nahi dugu. Jardunaldi hauek Latinoamerika eta Kariberi buruzko ikerketa taldeak antolatzen ditu. Talde hori nazioarteko zuzenbide publikoa, nazioarteko harremanak eta zuzenbidearen historia sailako irakasle eta ikerlari batzuk antolatu ditugu aurten. Eta gure asmoa da eskualde horren inguruko hausnarketa eta eztabaida akademiko zein politikoa bultzatzea, eta asmo berarekin jardunaldi hauek antolatu ditugu. Beraz, espero dugu ekimenarekin jarraitzea etorkizunean. Seguimos comentando, tenemos unas conferencias y la de hoy es a cargo de Pablo Iglesias Turrión, con una conferencia que se titula América Latina para entender la crisis política en el Estado español. Pablo es licenciado en Derecho y en Ciencia Política. Posteriormente hizo su doctorado y elaboró su tesis doctoral, una tesis doctoral que se tituló textualmente Multitud y Acción Colectiva Postnacional, un estudio comparado de los desobedientes de Italia a Madrid 2000-2005, y creo que fue defendida ya por el año 2008, si no me equivoco, ¿no? Es decir, que realmente es de estas tesis doctorales que, como veis por su título, que no pierde vigencia, que no es un tocho que no sirve para mucho, sino que, con esa palabra que está ahí metida, de acción colectiva, desobedientes, creo que tiene plena actualidad. Además, si alguien está muy interesado en esa tesis, por lo menos que yo sepa, está en el archivo de la Universidad Complutense y cualquiera la puede ver. Ha sido investigador visitante en diferentes universidades, como la UNAM de México, como la Universidad de California, el Instituto Universitario Europeo de Florencia y otras más. Actualmente es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. No solamente trabaja los temas que tienen que ver con transformaciones sociales y de otra índole en América Latina, también trabaja temas que tienen que ver sobre movimientos sociales, globalización, geografía política, geopolítica, cine y política, estudios culturales y postcoloniales, etc. Hay mucha gente que le conocerá por su presencia en los medios de comunicación. En el programa La Tuerca de TVK, que está radicada en Vallecas y que es una televisión local ligada a la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Comunitario de Vallecas, ¿no? Mucha gente de aquí, desde el punto de vista futbolístico, siempre hemos visto más simpatía al Rayo Vallecano que a otros equipos de fútbol de Madrid. Bueno, valga esta pequeña broma de opinión personal para darle la palabra a Pablo Iglesias. Se me oye, sí. Tanto estudiar para acabar discutiendo con Federico Jiménez Los Santos y Alfonso Rojo en la televisión. Muchísimas gracias a los organizadores por la oportunidad de intervenir en este acto. Es un honor y un orgullo para mí, y muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por gastar lo más valioso que uno tiene, que es su tiempo en venir a escucharme. El título de mi ponencia es una propuesta de discusión con vosotros y vosotras a partir de una hipótesis. Es mirar a América Latina para entender lo que está ocurriendo en el Estado español en el marco europeo. La hipótesis fundamental es que se está abriendo lo que los sociólogos llamarían una estructura de oportunidad política a partir de lo que voy a tratar de describir como una crisis de régimen. Esta crisis económica, como todos sabemos, las crisis económicas son una característica consustancial de ese sistema económico que algunos llaman de libre empresa y otros lo llamamos capitalismo, pero es verdad que esta crisis económica amenaza con tener consecuencias políticas que otras crisis no han tenido. Yo creo que, en tanto que politólogo, he
es una tarea obligada explorar qué oportunidades se abren. Y a partir de ahí hay que buscar modelos y referencias. La izquierda se quedó huérfana después de la desaparición del muro de Berlín, y ese ambiente ideológico fukuyamista que hablaba del fin de la historia no solamente provocó la euforia de los sectores defensores de lo que entonces se llamaba el neoliberalismo, sino una enorme pérdida de referencias y la incapacidad de proponer algo. Digamos que a partir de ese momento la izquierda no sabe muy bien qué decir, y más allá de la defensa de los servicios públicos y el estado del bienestar, la praxis política de las organizaciones de izquierdas en el ámbito político o en el ámbito sindical pues quedó muy limitado. Sin embargo, la historia estaba muy lejos de finalizar y el sistema de libre empresa siguió provocando monstruosidades y el sufrimiento de buena parte de la población del planeta, y se siguieron produciendo fenómenos políticos interesantes. Y desde el año 98 en América Latina se empezaron a construir dispositivos de intervención desde el poder del Estado que permiten hablar, cuando menos, si no de socialismo, sí de una gestión post-neoliberal de lo público. Y eso es lo que entiendo que hace valiosas esas experiencias a la luz de lo que está ocurriendo en estos momentos aquí. Decía antes en el seminario que precedía esta conferencia que a mí no me gusta la expresión americanismo o latinoamericanismo como manera de calificar a los que estudian América Latina, porque entiendo que eso implica a priori una subalternización. Es decir, si tú estudias América Latina, tú básicamente estudias una cosa exótica que tiene que ver con los indios o con países que no tienen nada que ver con nosotros. Y yo no soy americanista, soy politólogo, y por lo tanto para estudiar las transformaciones de un régimen político, para estudiar la crisis económica, para estudiar políticas públicas que tienen que ver con la redistribución de la renta, que tienen que ver con la política fiscal, que tienen que ver con la recuperación de sectores estratégicos, políticas que son cruciales para cualquier Estado y desde luego en este momento más que cruciales cuando hablamos del sur de Europa, hay que mirar a América Latina, que es uno de los pocos lugares en los que se ha intentado hacer política de otra manera. El primer concepto que exploraré, y luego me gustaría mucho discutirlo con vosotros, es el concepto de crisis de régimen. Si esta crisis económica ha abierto un escenario en el que no solamente se estarían cuestionando las bases materiales, las bases económicas del régimen político español, nacido de ese proceso de metamorfosis del franquismo que conocemos como transición, sino eso también está cuestionando el entramado institucional del régimen político español del 78. Hablaremos de lo que es una constitución material, hablaremos de las bases económicas de ese modelo, hablaremos del fin del bipartidismo, hablaremos de la oportunidad que se ha abierto para volver a cuestionar o la oportunidad que se ha abierto para redefinir la estructura territorial del Estado, que ha sido uno de los temas nunca cerrados por la Constitución del 78 y por la llamada transición, y creo que hacerlo en el País Vasco es un lugar ideal para hacerlo. Hablaremos de la corrupción, no tanto como prácticas deshonestas asociadas a individuos, sino como el paradigma de gobernar en un Estado en el que su modelo económico se fundamentó en pelotazos urbanísticos y burbujas inmobiliarias. Mencionaré lo que en algún sitio he llamado berlusconización del sistema político español. Hablaremos de la crisis de legitimidad de la casta política, de la crisis de la monarquía, incluso de lo que implica este proyecto europeo ya sin máscaras. Como sabéis, Europa se veía históricamente como el paraíso de los derechos humanos y la prosperidad económica, y ahora basta abrir un periódico para ver que el rostro de Europa son hombres de negro que vienen a fiscalizar si el gobierno de Rajoy está llevando a cabo bien los recortes y si hay que seguir ajustando todavía un poquito más. Si da tiempo podremos tratar de dar una explicación más generalista o sistémica a lo que implica el uso de las fuerzas represivas en los últimos tiempos, incluso a la vuelta de Aznar,
Los periodistas no paran de dar información alarmante todos los días, pero a los politólogos nos toca interpretarla. Y ya pasaremos a la búsqueda de referencias en América Latina. Mencionaré un libro de Mir Sadel que se llama A Nueva Topeira, el nuevo topo, que digamos parte de ese viejo concepto marxiano del viejo topo para describir lo que ha pasado en América Latina en los últimos tiempos, y examinaremos algunas de las cosas que se pueden hacer en un contexto no tan diferente al nuestro, y señalaré algunas de las cosas que hizo Correa en Ecuador y por qué países como Ecuador, como Venezuela, pero también como Bolivia, Brasil, Argentina o Uruguay acumulan experiencias que pueden ser muy interesantes para plantear un proyecto político de poder en el sur de Europa. Esto de la crisis de régimen, decir que se está produciendo una crisis de régimen implica que se abre una oportunidad, para decirlo llanamente, de que los que han mandado históricamente en este país dejen de mandar. Un politólogo poco sospechoso de radicalismo llamado Adán Przeworski describió la transición española como un proceso virtuoso en el que las élites económicas salieron absolutamente indemnes de la metamorfosis institucional que convirtió el franquismo en un sistema demoliberal homologable en Europa. Es decir, los que se hicieron ricos con el franquismo siguieron siendo ricos con la democracia. Nombres como los Marx, como Koplovich, como Botín, siguieron siendo ellos mismos. Hay una anécdota que contaba el otro día en algún lugar que cuenta que Aguirre, cuando era presidente de Banesto, le preguntaban en una entrevista si durmió mal la noche del 23F después del golpe de Estado de Tejero, y dijo: yo dormí de puta madre. Sabía que pasara lo que pasara en este país, al día siguiente yo iba a seguir siendo presidente de Banesto. Hablar de crisis de régimen implica que la estructura de poder económica de este país quizá se esté resquebrajando. Y eso explica muchas cosas que seguramente veis en los periódicos. Como sabéis, en este país los medios de comunicación en general están concentrados en manos privadas, y quien monta un negocio, sea un medio de comunicación o una fábrica, lo monta para ganar dinero y para defender sus intereses. Es muy llamativo que los dos grandes partidos de régimen en el Estado español, Partido Socialista y Partido Popular, de repente tengan divididos a los grupos mediáticos que históricamente les habían apoyado. Parece que El País apoya el grupo Prisa a Rubalcaba, al hombre del Pacto de Estado, y parece que Mediapro apoya a Chacón o a los sectores que digamos que iban a plantear otra cosa. En el caso de la derecha es muy llamativa la diferencia de estilos de intereconomía, poco sospechosos de izquierdismo, que critican con dureza al Partido Popular, y 13TV, que son, todavía se puede ser más ultra, defendiendo al Partido Popular. O las cuchilladas que se están dando entre diferentes sectores de este partido, la famosa entrevista de Aznar en Antena 3, o que todo el mundo sabe que las famosas fotos de Feijóo con un narcotraficante las filtraron dentro del Partido Popular, por no hablar de los movimientos y comentarios de Esperanza Aguirre o por parte de los poderes locales del PP, que están diciendo qué pasa con esto de la financiación y los recortes. De alguna forma, las bases económicas de un modelo de desarrollo que Solchaga definía, decía, en España es donde es más fácil hacerse rico de toda Europa, ahora resulta que es donde es más fácil hacerse pobre, han saltado por los aires. Este país fue un laboratorio de desarrollo de una economía terciarizada, fundamentada en el turismo, que destruyó la industria y redujo el poder de los sindicatos, que por otra parte se sintieron buena parte de ellos muy cómodos con el modelo de desarrollo que se estaba haciendo en este país y con la construcción y con el ladrillo. Cuando eso salta por los aires, de repente es cuando aparecen todos los casos de corrupción. Es muy habitual escuchar en esto de la corrupción argumentos del tipo de no, bueno, esto es como en cualquier sitio, hay taxistas honrados y taxistas golfos o deshonestos, o fontaneros honrados y fontaneros que te engañan. Pues en la política pasa igual, hay una casta política, hay una mayoría de
de la clase política honrada y algunas manzanas podridas. Entonces luchar contra la corrupción es perseguirles a estos. Esto es una enorme falacia. La corrupción en este país es una forma de gobernar. La trama Gürtel no se estudiará en las facultades de Ciencias Sociales como el paradigma de la corrupción, sino como el paradigma de una manera de hacer política. Cuando se habla de los famosos sobresueldos, cuando se habla de la iluminación, la boda de la hija de un presidente, cuando se habla de los regalos, de lo que se está hablando en última instancia es de una serie de señores que han puesto dinero para sobornar a la clase política dirigente de este país. A mí me da exactamente igual que el señor Bárcenas tenga 1.000, 10.000, 100.000 euros en una cuenta en Suiza. Lo que me parece tremendo es que alguien esté poniendo ese dinero para comprar la voluntad de las autoridades políticas de este país. Y eso no ha sido una excepción, ese ha sido un modelo de desarrollo que tiene diferentes expresiones. En el poder local, lo conocéis muy bien, si un señor alcalde quiere contar con una dotación presupuestaria adecuada en su municipio, lo que tiene que hacer es recalificar el suelo y, dependiendo de su mayor o menor honestidad personal, dedicará los maletines que reciba a hacer políticas sociales o a construirse un chalet de puta madre. Pero en el fondo, lo que es perverso es el mecanismo. Puede haber formas de corrupción legal, como declarar ciertas donaciones que se reciben, o esa puerta giratoria de la que hablaban los alemanes, que combina los consejos de administración de las grandes empresas con los consejos de ministros. El señor Aznar terminó en varios consejos de administración, lo mismo que el señor Felipe González. Es evidente que sus proyectos personales pasan por convertirse en ricos, pero la pregunta fundamental es ¿por qué les llevan a consejos de administración? Los hombres de empresa toman decisiones para ganar dinero y para que les vayan bien sus negocios. ¿Por qué a nosotros no nos llevan a un consejo de administración? Lo que están haciendo en última instancia es pagar los favores, pagar las concesiones administrativas que recibieron ciertas empresas y seguir manteniendo una estructura de poder en el que los espacios de gobierno que deberían derivar, si estamos en una democracia, de la soberanía popular, están prostituidos y vendidos a poderes económicos que defienden los intereses de una minoría de privilegiados. Ese es el problema de la corrupción y esa es la manera en la que se ha gobernado en el Estado español en los últimos 30 años. Por lo tanto, el problema de la corrupción en estos momentos no es una suma interminable de deshonestidades individuales, sino una manera de gobernar que ha privilegiado el capital financiero y una clase económica dirigente que es muy particular en este país. No sé si habéis visto una película muy interesante de Berlanga que se llama La escopeta nacional, en la que retrata el poder económico del franquismo. En el franquismo los que se hicieron ricos no era porque fueran inteligentes emprendedores, hábiles moviéndose en el mercado, sino porque eran sinvergüenzas que obtenían concesiones administrativas del Estado. Y en la película vemos como en una cacería que paga un industrial catalán, pero que oficialmente da un aristócrata, vemos a un montón de hombres de negocio que tratan de acercarse a los ministros para conseguir concesiones administrativas. El industrial catalán paga la cacería porque quiere que un ministro le dé la concesión de los porteros automáticos de todos los edificios dependientes del ministerio. Es una magnífica metáfora de cómo se construyó el capitalismo español. Y de alguna manera eso siguió ocurriendo. Cuando entramos en crisis, cuando ya no hay pasta para todos, es cuando ese modelo se quiebra y cuando empiezan a surgir las contradicciones. El modelo más agresivo, el de Valencia y de Madrid, hay una canción de los Chicos del Maíz, Habeas Corpus, que lo retrata de maravilla. Madrid-Valencia, ciudades calientes, cortijos particulares de Rita y Cristina Cifuentes. Están describiendo dos puntas de lanza de una manera de entender el desarrollo económico: tercialización, bajos salarios y un modelo de negocio fundamentado en el pelotazo, en utilizar lo público para entregárselo a lo privado. ¿Qué implica? Que esto nos permita hablar de berlusconización del sistema político. Como sabéis, en Italia sigue vigente la Constitución antifascista de 1947 y se supone que la Constitución establece la separación de poderes y establece que todos deben ser iguales ante la ley y que la policía, los jueces y los fiscales están para perseguir los delitos. Y sin embargo vemos cómo en Italia se ha utilizado el poder del Estado y la magistratura para evitar que se investigue y que se persiga a un delincuente confeso y público como el señor Silvio Berlusconi. Hemos visto hasta qué punto
podemos tener un régimen político formalmente democrático y materialmente corrupto. ¿Tiene eso que ver con lo que estamos viendo ahora? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Los niveles de impunidad asociados a la corrupción política son absolutamente escandalosos. Se está hablando, en el caso Urdangarín, que se podrá llegar a un acuerdo entre la Fiscalía y la Agencia Tributaria de que si se devuelve parte del dinero se evitará o se minimizará la presencia en prisión del señor Urdangarín. En el año 2012 hubo 32 condenados por prevaricación, efectivamente por prevaricación, de los cuales 6 fueron indultados por el gobierno. Si se habla todos los días en los periódicos del juez Ruz, si se habló del juez Garzón, el juez Garzón, siempre lo digo, está marcado por la infamia en el País Vasco, por mirar como poco hacia otro lado en los casos de tortura y por cerrar periódicos, pero no le apartaron de la carrera judicial por eso. Le apartaron de la carrera judicial cuando se atrevió a acercarse a quien manejaba las estructuras de poder en este país. Si se habla del juez Ruz, si se habla de las presiones a los jueces, es porque en este país no es fácil investigar. Incluso los policías denuncian que reciben presiones cuando tratan de investigar. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía denunciaba cómo los 2 comisarios encargados de la investigación del ático del presidente de la Comunidad de Madrid en Marbella fueron apartados de la investigación por razones de confianza. Cualquiera sabe que la justicia en este país no es igual para todos. Hay unos que se pueden permitir carísimos abogados especialistas en dilatar procesos en el marco de una legislación que hace que los delitos de corrupción prescriban, mientras que la gente normal ya ni siquiera se puede permitir un derecho que es la tutela judicial efectiva porque no puede pagar las tasas judiciales. Y esta casta política, que siempre ha funcionado de alguna manera más o menos consentida por sectores muy amplios de la población, sufre problemas de legitimidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera el dolor social está llegando a niveles inéditos en el Estado español. Hay una característica clave que separa a la casta política de los ciudadanos, y es que no les afectan los recortes. Los que toman las decisiones que contribuyen a privatizar la educación pública llevan a sus niños a colegios privados. Los que toman decisiones que tienen que ver con el desmantelamiento de la sanidad pública gozan de sanidad privada, y si la cosa se pone seria también tienen derecho a utilizar la pública, que sigue teniendo mejores medios. Los que aplican recortes sociales tienen enormes sueldos, entran en consejos de administración y en última instancia reciben sobres también, y sus hijos no se van a tener que ir a emigrar al extranjero, sino que van a tener los contactos en la empresa privada de papá y de mamá para que les den un estupendo puesto de trabajo. Esto siempre ha sido un poco así, lo que pasa es que ahora se ve muchísimo más, porque de alguna manera se ha tocado una de las bases de legitimidad de cualquier régimen político, que es la clase media. Y hay del que se atreva a empobrecer a la clase media. Esto puede caminar en muchísimas direcciones y digamos que las oportunidades políticas están abiertas, no necesariamente augurando un futuro luminoso. El fascismo puede tomar muchos colores, puede tomar el color magenta o puede tomar también colores mucho más obvios, como lo que escuchábamos decir ayer al Partido Popular de Cataluña, que planteaba que a lo mejor a los migrantes sin papeles les curamos en urgencias, pero no les prestamos asistencia sanitaria ni dejamos que lleven a sus niños a los colegios porque no hay para todos. Primero los de aquí y luego los de fuera. Eso tiene mucho que ver con la percepción de los problemas de las clases medias, pero no oculta la deslegitimación de una casta política que todo el mundo ve que no sufre las consecuencias de la crisis. Y algo bueno luego trajeron los scratches, es que sirvieron para compartir un poquito ese dolor social y llevarlo hasta las puertas de algunos de los decisores de la crisis. La crisis de la monarquía. Ya nadie duda de que la monarquía es básicamente una empresa para ganar dinero. Eso que se decía de que el jefe del Estado, nombrado por Franco, era el mejor representante de los intereses de España en el extranjero, al final lo que resulta es que tiene una serie de amigos de dudosa reputación que efectivamente son magníficos haciendo ganar dinero a unos cuantos. Ese es el paradigma de Urdangarín. Ayer veía en el País una esquemita que hacían de lo que cobró en un año. Entonces, lo que cobraba de salario por trabajar en Telefónica, de
rentas y salarios por ser consejero en no sé cuántas empresas, lo que había cobrado en tanto que accionista, y dice, bueno, este señor era jugador de balonmano e hizo un máster, que es lo que explica que con una formación superada por buena parte de los jóvenes de este estado gane tanto, una red de contactos que sirve para ganar dinero. El rey cazaelefantes en Botswana aparece como lo que realmente es una pieza fundamental para entender cómo se hacía dinero en el franquismo a través del tráfico de influencias, y eso cada vez duele más. Y eso tiene mucho que ver con todas estas series de televisión que están haciendo para contarnos lo bueno que es el rey. Que si la película sobre el 23F, que si la otra película de 2 capítulos también sobre el 23F. Se criticaba mucho el alto presidente de Venezuela, pero parece que nos van a hacer una serie todas las semanas para contarnos lo bueno que es el monarca. Nunca ha estado tan cuestionada la institución monárquica como ahora. La cuestión territorial. Decía Cruz Villalón, un profesor de Derecho Constitucional, hablaba de la metáfora del jurista persa. Un jurista persa que en tanto que jurista sabe de derecho, pero en tanto que persa no tiene ni idea de España, y ve la Constitución y dice, bueno, aquí se ha renunciado a regular la estructura territorial del Estado. Con la Constitución española en la mano se puede construir un Estado centralizado en la más pura tradición jacobina. Con el golpe del 23F que detuvo la construcción del Estado autonómico. Prueba de que estamos en una crisis de régimen es que la debilidad institucional hace que sea el momento de plantear el desafío. No es que tenga yo simpatía ni confianza en los partidos de la derecha catalana, que siempre han tendido su mano para colaborar y que no se diferencian en lo que a la política económica se refiere con el Partido Popular, pero no son idiotas y saben que si en algún momento se puede plantear la cuestión territorial es ahora. Prueba de que estamos en una situación de crisis de régimen. ¿Por qué de repente vuelve Aznar diciendo que Rajoy no tiene un proyecto de país? Porque él representa a otro. Aznar es una marioneta de quien le pague, sea Murdoch, sea Endesa, o sea el bufete de abogados al que con dinero público se pagó para hacer lobbying y que le dieran la medalla de oro en el Congreso. Y hay intereses económicos que no tienen claro cuál va a ser su partido político en las próximas elecciones. ¿Por qué hay que mirar en América Latina? Porque algo habrá que hacer, alguna alternativa habrá que plantear a todo esto, y cuando las encuestas de opinión están diciendo que el desgaste de los 2 partidos mayoritarios no tiene precedentes. Os aconsejaría que os leyerais un editorial del grupo Prisa en el diario El País en el mes de julio de 2012 titulado La urgencia de pactar, en el que decía al Partido Popular y al Partido Socialista: lleguen ustedes a un acuerdo de Estado, porque como no lleguen ustedes a un acuerdo de Estado, esto puede saltar por los aires, porque es que ya no suman el 50% de los votos ustedes dos juntos. Y el plantearse de alguna manera que se pueda hacer política de otra forma implica asumir las referencias disponibles, y seguramente América Latina, en la metáfora de Mir Sader, tiene mucho que ver con ese viejo topo de la historia que le gustaba a Carlos Marx, que va excavando y que de repente aparece en forma de revoluciones en los momentos más imprevistos. En los últimos 15 años ha pasado algo en América Latina. Si recordáis, si os ha interesado esto, las diferentes estrategias o los diferentes paradigmas políticos de la izquierda en América Latina pasaron por diferentes fases, lo que representó la Revolución Cubana, lo que después representaron las guerrillas campesinas y la experiencia de Salvador Allende, derrotada por Pinochet, lo que implicó primero el éxito de los sandinistas y después su derrota electoral, a la que se unió la desaparición de la Unión Soviética, y en los últimos 15 años, desde la llegada de Chávez, una serie de gobiernos que han planteado cosas que, curiosamente, no se alejan tanto de lo que ocurre aquí. En el caso de Venezuela hay que recordar que era uno de los regímenes políticos más estables de la región, lo que se conocía como el régimen del punto fijo, el régimen punto fijista, que tenía 2 partidos, ADECO y COPEI, que se repartían la estructura de poder. Precisamente lo que hace saltar por los aires ese edificio institucional es la aplicación sin medida de políticas neoliberales, que tendrá expresiones como el famoso Caracazo, que será una de las primeras movilizaciones contra el neoliberalismo. Ese modelo, que ha triunfado ideológicamente, colapsa en lo económico, entre otras cosas porque no es capaz de asegurar una base social en forma de clases medias que lo sostenga, y es a partir de ahí donde
donde surgen propuestas muy interesantes. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es su alternativa? Esto me lo preguntan en algunos debates de televisión. Entonces, cuando dices Ecuador, sale el gesto racista de un buen español que dice: ah, Ecuador, ahí la gente baila, ¿qué es eso de Ecuador? Son indios todos. Y hay una entrevista que he traído en la Review, una de las mejores revistas del mundo, a Rafael Correa. A mí Rafael Correa me gusta mucho porque no es tan analizable como otros líderes latinoamericanos. Si venía Chávez y cantaba algo, pues ya teníamos la imagen de Chávez cantando algo y ya no se puede hablar de cosas serias, pero ese no es el estilo de Correa. Y además, como la televisión española tiene la mala costumbre de hacer el ridículo o poner en ridículo a sus periodistas entrevistándole, de repente se demuestra lo que es un presidente de gobierno que sabe hablar de política, que sabe hablar de economía y que se puede merendar un 2-3 picador a Molinex a quien le pongan delante. Un contraste llamativo con nuestro plasma presidente, que comparece en una pantalla de plasma y que da orden a sus dirigentes políticos de que no vayan a los debates de televisión y que procuren no hablar de lo que no se puede defender porque es indefendible. Y Correa decía algunas cosas que a mí me recuerdan mucho a la realidad de nuestro país. Cuando le preguntaban en esta entrevista, le decían: ¿qué le hizo a usted presentarse a las elecciones presidenciales en 2006, que no hace tanto? Dice: bueno, en el cortísimo tiempo que estuve en el Ministerio de Economía, fue ministro de Economía con Lucio Gutiérrez, alrededor de 100 días, 3 meses, demostramos que no se tenía que hacer lo mismo de siempre: someterse al Fondo Monetario y al Banco Mundial, pagar la deuda externa independientemente de las deudas sociales pendientes. ¡Hostias! Un tipo que ha sido ministro de Economía dice que no es imprescindible someterse al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y después gana las elecciones, cuando aquí nos dicen todos los días que ya puedes hacer lo que diga la Troika Europea, porque si no, no hay nada más que hacer. Y que además dice, habla del problema de las deudas pendientes como algo que tenga que estar por encima de la seguridad de los ciudadanos. No se os puede olvidar, en la clave de Pacto de Estado, que cuando hace 2 veranos el Partido Socialista y el Partido Popular se reunieron, lo hicieron para hacer la segunda enmienda constitucional en la historia constitucional de este país desde 1978. Y fue precisamente para limitar el techo de déficit, lo que implicaba establecer que tiene prioridad el pago de la deuda respecto al gasto público, que es lo que asegura en última instancia la seguridad de los ciudadanos, en forma de asegurar una asistencia sanitaria, unas políticas educativas decentes y la prestación de servicios públicos que se supone que obligan al gobierno por mandato constitucional. Y Correa dice que se puede hacer exactamente lo contrario a eso. Y sigue la entrevista y le van preguntando a un presidente que además puede hacer una entrevista en una revista teórica, o sea, que no cualquiera podría hacerlo. Y dice: para cambiar Ecuador había que conquistar el poder político. Forma un partido nuevo, que no existía en el mapa político, que se llama Alianza País, y ganó. Habla además, dice, en la época en la que estábamos había una deslegitimación de la clase política. Dice, pues como aquí, y había lo que habla directamente de ciudadanos indignados. Y llega a decir, de alguna manera los ecuatorianos fueron un precedente de ese movimiento de indignados que después hemos visto en Europa. ¿Qué cosas hicimos? Pues en este país teníamos un banco central que era autónomo, lo cual planteaba 2 problemas. Por una parte, la economía estaba dolarizada, de manera que un país renuncia a uno de los instrumentos fundamentales de política económica, que es la política monetaria, poder devaluar para que mejoren las exportaciones. Vaya, como en este país, en el que con la entrada al euro se renuncia a la política monetaria. Y dicen, este banco va a dejar de ser autónomo, ahora va a tener un control popular, democrático. Y además, todas sus reservas que están en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que la economía está dolarizada, no necesitamos asegurar ese fondo de reservas, así que podemos coger todo ese dinero e inyectarlo en los servicios sociales y producir unos resultados magníficos. Y además hacemos una ley para repatriar las reservas de la banca privada en el extranjero y les empezamos a cobrar impuestos y a repatriar el dinero al país. Y además hacen una cosa que se llama auditar la deuda. Vamos a investigar qué elementos de esta deuda son legítimos y cuáles no, porque si una parte se ha hecho en fraude a los ciudadanos,
manifiestamente contra los intereses del pueblo ecuatoriano o sin el consentimiento del pueblo ecuatoriano, esta deuda es ilegítima. Y las deudas ilegítimas, esto lo dice la Biblia y lo dice el Corán, no se pagan. Y con una auditoría pública de la deuda consiguen reducirla a 1/3 y los acreedores lo asumen, porque la alternativa a no asumirlo era no cobrar. Con lo cual suben al triple su capacidad de gasto público para la inversión social. Y además dicen, esta constitución que tenemos no nos sirve y vamos a hacer un proceso constituyente, un nuevo proceso constituyente que establezca las reglas de funcionamiento de este país. Y además también vamos a hacer una reforma de los impuestos, que va a ser más progresiva, y vamos a hacer que los ricos paguen más, exactamente lo contrario que se hace aquí, que se hacen leyes de amnistía fiscal, de las que se benefician, entre otros, el señor Bárcenas, y se desmantela, por ejemplo, la unidad de élite de inspectores de Hacienda destinada a investigar el fraude fiscal, o se utiliza a la fuerza pública, porque la policía, por muy mal que nos caiga, es un servicio público que está obligado a cumplir una serie de funciones imprescindibles en cualquier estado. En lugar de utilizarla para dar palos a la gente que protesta, podríamos utilizarla para investigar a los que nos roban a todos. Y además vamos a hacer una cosa que dicen algunos que no se puede hacer, que es mejorar los salarios de la gente, subir el salario mínimo sin que esto afecte al desempleo. La tasa de desempleo en Ecuador es del 5%. Estábamos regalando el petróleo a las compañías internacionales que lo explotaban en nuestro país. Vamos a seguir siendo sus socios, pero les vamos a cobrar unas regalías diferentes. Vamos a tomar el control de los sectores estratégicos que son la clave de este país. Y además vamos a recuperar a nuestros cerebros, porque un país necesita buenas universidades y buenos centros de posgrado. Así que vamos a hacer una política de inversión para que todos los ecuatorianos que se han tenido que estudiar fuera del país les ofrezcamos condiciones dignas para que vuelvan aquí. Exactamente lo contrario que ocurre aquí, en el que los jóvenes se van a trabajar al extranjero y en los que se hace una reforma educativa que básicamente va a convertir los centros universitarios en centros solamente para los privilegiados, para los ricos, haciendo un diseño del sistema educativo que asume que al Estado español le toca ser la periferia de Europa, una suerte de agencia de colocación para las empresas, de departamento de personal para las empresas, porque asumimos que vamos a ofrecer un modelo de desarrollo que ofrezca cajeros, camareros, mano de obra barata en general, con un modelo de turismo de sol y playa, que es a lo que aspiramos a ser, en lugar de reindustrializar el país y apostar por I+D. Y claro, todo esto que estamos contando aquí no es la revolución socialista. Esto no supone poner guillotinas y ahorcar y aplicar la guillotina a los nobles o a los reyes. Esto son una cosa muy reformista, simplemente políticas de redistribución del gasto y de defensa del sector público. Y dices, esto es tan diferente de lo que se podría hacer en el Estado español, de lo que se podría hacer en Europa. Yo creo que no, y creo que estas cosas dan bastante miedo porque permite hablar en serio y permite al mismo tiempo la construcción de significantes que agreguen mayoría. Yo creo que estamos en una oportunidad histórica. Una cosa que me alucina ir a los programas de televisión, y no puedo contar específicamente dónde para que no haya represalias con nadie, pero muchos de ellos, y en algunos os sorprendería, al final de los debates se me han acercado trabajadores, gente del equipo de sonido, de los cámaras, gente que está trabajando por ahí, para felicitarme y decirme, dales fuerte. Y alguno puede que fuera de izquierdas, pero no me creo que todos fueran de izquierdas. Son gente normal, que de repente escucha decir cosas que tienen que ver con su vida. Un lenguaje que cuestione lo impresentable de una suerte de élites políticas, que cuestione la destrucción de los servicios públicos, que diga que un reforzamiento de ciertos elementos del Estado mejora la vida de todos. Y yo no sé si del caso particular se puede extrapolar una teoría, pero desde luego lo que hemos visto en América Latina en los últimos años es que fuerzas políticas inequívocamente de izquierdas, pero que han sido capaces de plantear un proyecto de país, de decir esto no puede ser un coto privilegiado de las élites, han logrado de alguna manera cambiar la dirección de la historia en América Latina, e incluso algunas de ellas pues asumir que están en una fase de transición hacia un modelo de desarrollo más justo, que incluso califican como socialismo. Yo no creo que aquí estemos en ese debate, pero desde luego sí en el debate de la recuperación de
de la soberanía y en el decir a la gente que la democracia se basa en derechos sociales. Que ser demócrata es decir que no puede haber democracia si alguien duerme en un cajero automático mientras otro tiene 13 cuartos de baño. Y eso lo entiende cualquiera, sea de izquierdas o sea de derechas. Creo que esa es la hipótesis latinoamericana que nos permite discutir. No quiero extenderme mucho más, porque los que salimos en la televisión tenemos ese privilegio de la unidireccionalidad, de cuando sales en la tele hablas y la gente que está en su casa pues básicamente puede escuchar y como mucho poner un tuit. Entonces el hecho de estar aquí creo que también es una oportunidad de dialogar con vosotros y es justo que sea así. Muchísimas gracias. Pues abrimos un turno de intervenciones, preguntas, opiniones. Tenemos por ahí el micrófono. Hola, buenos días. Bueno, gracias por venir y qué ocupado te veo últimamente. Quería hacer una pregunta. Bueno, al final has hablado de América Latina, bueno, si no me equivoco yo, en clave de exterior constituyente, es decir, un otro del que nos miramos para, bueno, intentar ver qué se puede hacer aquí. Sin embargo, por ser un poco tiquismiquis, podemos ver una diferencia muy importante, ¿no? En América ha habido una gran parte de la población excluida de ese contrato social y que luego entra como actor importante, es decir, lo que es política en mayúsculas, un actor que está excluido y rompe las estructuras tradicionales de dominación. Sin embargo, aquí en Europa lo que ha habido son, bueno, todos los actores han estado hasta ahora incluidos, pero que se ha incluido, pero como agencia política acaba quedándose impotente para poder acometer una transformación real. Es decir, lo que hay aquí es una izquierda, bueno, no en el caso del País Vasco, ¿no? Pero sí que a nivel general el Estado y donde yo soy de Canarias está agotado esa vía. Es decir, que más que la entrada de un actor que está excluido, porque aquí se supone que siempre ha estado incluido todos los actores sociales, no ha habido ningún excluido, se supone que todos se han tenido en cuenta. Si lo que tenemos aquí es el agotamiento precisamente de la agencia política del partido y tenemos que empezar a hablar ya de la agencia política del movimiento. Y de aquí que digo que si tenemos que volver entonces desde esta perspectiva hasta América Latina y entender que también allí es lo que no hay para nada un proceso acabado, sino un proceso que también está en constante diálogo y en dialéctica también, con sus antagonismos, con sus contradicciones también con su propia base, es decir, partidos que también están en pugna con sus propios movimientos. Gracias. Entiendo que es un comentario, o sea que no hay pregunta. No, simplemente para preguntarte si más que América Latina, bueno, también tenemos, por ejemplo, Grecia, o si al mismo tiempo América Latina puede aprender también de lo que surja aquí o de ese diálogo con otros movimientos. Por ejemplo, Evo Morales decía una vez, dice, bueno, pues si el gobierno de España me hace no sé qué cosa, pues yo voy a hablar con sus movimientos sociales. A eso me refiero yo. ¿Recojo varias o contesto una en una como queráis? Pues contesto, si no. Es la tesis de una alianza transzonal, que yo creo que es muy interesante y algunos gobiernos de América Latina lo han intentado. Yo creo que el caso de Bolivia y Ecuador es claro. Yo estuve comiendo con Evo Morales hace poco en Barcelona, pero yo era el que menos pintaba en esa comida. La que pintaba era Ada Colau, que era impresionante que Evo Morales decida reunirse con la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, que Ada le diga deberíais hacer, presidente, lo mismo que en Ecuador, que hace que la legislación ecuatoriana impide la persecución de las deudas hipotecarias contraídas en España en Ecuador, porque son deudas ilegítimas y demás. Es muy interesante, es muy interesante. Lo que pasa es que creo que esa cooperación tiene sus límites. Yo recuerdo, bueno,
los venezolanos, que una de las cosas que más producen es dinero por el tema de los petrodólares, nos preguntaban cómo podemos ayudar a financiar al 15M. Y es como, no se puede financiar el 15M porque no es una organización que tenga una dirección responsable de finanzas. Incluso con la voluntad de ayudar, de colaborar, los resultados son limitados a pesar de que sean muy interesantes. Bueno, ayer escuchaba en el debate del gato al agua que decían la propuesta esta del Partido Popular, ¿no? de no dar asistencia sanitaria ni servicios sociales a los migrantes sin papeles, con el sentido común este de los españoles primero. Y claro, es como, si yo fuera el presidente de Ecuador y estoy escuchando esto, digo, claro, que hay un montón de ciudadanas ecuatorianas que están limpiando el culo a viejos españoles sin dar de alta en la seguridad social y sin contrato, y ahora me dicen los españoles que no les van a atender en un centro sanitario. Pues nacionalizo un banco español y mañana nos sentamos a negociar. Creo que ese tipo de cosas son efectivas. Tiene mucho que ver, además, esto, no sé si lo debería decir aquí, al rápido reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela que hizo el Partido Popular. Entonces pregunté, porque a la tuerca vienen a veces algunos del PP, y digo, ¿esto por qué habéis reconocido esto tan rápido? O sea, que estabais claramente con Capriles, pero enseguida habéis mirado para otro lado. Y uno me dijo, pues mira, porque han dicho que como sigamos jugando a bailarle el agua a los golpistas, a lo mejor los intereses de las empresas españolas en España se van a ver más afectados que lo que han sido hasta ahora. Yo creo que eso es absolutamente clave, pero no creo que tenga un recorrido ilimitado la relación entre gobiernos latinoamericanos y movimientos sociales en Europa. Bueno, yo vengo de Ecuador justamente y tu discurso me recuerda a algo que dice un poeta chileno, el poeta Nicanor Parra, que tiene un verso que dice: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Entonces, yo estoy viendo ahora en España, pues como un testigo simplemente, algo que vi en Ecuador hace 15 o 16 años, y que es la destrucción rápida de la seguridad social, la privatización, la deuda externa que se dispara. Pero lo que ahora escuchar hablar sobre Correa me hace pensar en que queda oculto todo lo que significó muchas veces la lucha directa en la calle para que los gobiernos no puedan implementar las medidas de recorte. Durante casi 10 años hubo más o menos 10 gobiernos en mi país. Entonces era un país ingobernable porque cada gobierno venía y quería hacer lo que no pudo hacer el anterior. Que Correa haya llegado a donde está es simplemente el producto de lo que pasó antes. Y si bien es cierto que tiene un discurso inteligente, sus políticas pues siguen siendo cuestionables. Hay algo que decía este filósofo Adorno, que hablaba de la razón negativa. Entonces yo, más que hablar de un modelo que se puede buscar de un modelo en cualquier lugar, lo que haría más bien es cuestionar de forma muy radical lo que sucede aquí, ¿sí? Asumir que se puede emular o imitar o ver en la dirección de América Latina. Esto lo digo porque después, cuando Correa ha llegado al poder, si bien es cierto que ha llegado con el apoyo con un apoyo mayoritario y que sigue teniendo un apoyo mayoritario en el Ecuador, sus políticas son, desde mi perspectiva, mayormente clientelistas.